Este video es patrocinado por la New York Conference, Capital Hispanic Church, Gloversville SDA Church y Amsterdam SDA Church. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Adenilton Aguiar, quien tiene un PhD, un doctorado, una especialización avanzada en estudios del bíblicos, con concentración en el Nuevo Testamento. Con especialidad, su tesis fue en Apocalipsis, pero en esta ocasión él es el autor de la lección de escuela sabática de este trimestre. Él sirve como profesor en la Universidad Adventista de Sao Paulo. El doctor tiene varias especialidades en literatura, letras, cartas, lingüísticas y es un apasionado del estudio de la palabra de Dios. Así que esperamos que este estudio pueda ser de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro podcast. Dios le bendiga. ¿Cómo se siente hoy? Me siento muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí. Para este servidor es más que un honor poder tenerle en nuestro programa, nuestro podcast, en este espacio. Vamos a hablar acerca de diferentes temas bíblicos, pero de forma especial acerca de las cartas de Corintios. Pastor, ¿quién es usted y de dónde nos visita? Bueno, yo soy brasileño, vengo de Brasil y trabajo hoy en la Universidad Adventista de São Paulo. Okay. Yo nací en Río, pero no me veo como carioca. Carioca es la palabra que nosotros utilizamos. En español decimos gentilicio. Y sí, en portugués casi igual. Casi igual, okay. Entonces es la palabra que utilizamos para las personas que nacieron en Río, pero yo me veo como paraibano. ¿Por qué? Porque yo vengo de una provincia que se llama Paraíba en portugués. Es un estado al norte de Brasil. Mis padres son paraibanos, mi familia toda es paraibana. Entonces, aún yo nací en Río, me veo como paraibano porque mi raíz, mi familia viene de ese estado, Paraíba. Entonces, yo soy brasileño. Y como dije, yo trabajo hoy en la Universidad Adventista de São Paulo. Excelente, me parece súper bien. Pastor, una pregunta. Usted es de Brasil, se crió en Brasil, pero habla muy buen español. ¿Dónde aprendió o en qué lugar aprendió? Yo hablo muy bien español. ¿Cómo aprendió, pastor, español? Sí, no sabía que yo hablo bien español. Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo tengo un amigo. Cuando yo tenía como 12, 13, 14 años, yo tenía una amiga argentina y es mi amiga hasta hoy. Y yo le pedía que practicara su español conmigo, que hablara en español conmigo. Así que pude aprender un poco en ese tiempo, pero después yo fui a la universidad y yo hice una carrera de lengua portuguesa. Y mientras yo estudiaba lengua portuguesa y literatura de lengua portuguesa en la universidad, yo también estudié español. Así que pude desarrollar un poco más mi español ese tiempo. Bueno. Sí. Y excelente porque nos podemos comunicar. Le aseguro que su portugués es mucho mejor que su español es mucho mejor que mi portugués. No he escuchado hablando, no te he escuchado hablando portugués, pero se está diciendo poquillo. Así que ya usted sabe, felicidades. Pastor, ¿usted tiene familia, está casado, tiene hijos? Sí, mi esposa se llama Cristiane. Ella es profesora, tiene una carrera de educación y mi hija se llama Carol, tiene 29 años. Yo sé que las personas que están acompañándonos en ese momento están pensando, ¿cómo así? El pastor parece que tiene 29 años. Bien joven, sí, ¿verdad? Pero mi hija tiene 29 y trabaja para la Casa Publicadora Brasileña, que es nuestro editorial en Brasil. Y mi hijo es psicólogo, tiene 25 años. Así excelente. Que sí, tenemos una familia con hijos ya crecidos. Qué bueno, qué bueno. Pastor, usted es pastor de la Iglesia Adventista. Para ser pastor de la Iglesia Adventista hay que estudiar teología. ¿Qué le inspiró, qué lo motivó a usted a estudiar teología? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque cuando yo recibí el llamado de Dios para que yo me tornara pastor, yo tenía solo 9 años. Yo tenía 9 años de edad cuando yo sentí en el corazón el llamado de Dios para que yo fuera un pastor. Bueno, a los 10 yo fui bautizado y yo tenía ese sueño en mi corazón de ser un pastor.
Pero yo tardé mucho para ir al seminario. Yo tenía miedo porque las personas decían que es muy difícil ser pastor y todo eso. Entonces yo tardé mucho para ir al seminario. Como le dije, yo hice una carrera de lengua portuguesa. En portugués llamamos letras, no sé cómo se dice. Letras, sí. Letras también, Sí. es el nombre de la carrera. Entonces estudié 4 años, estudié gramática de lengua portuguesa, Okay. literatura. Trabajé como profesor de lengua portuguesa y también trabajé como profesor de español. Oh, interesante. En Brasil yo podía enseñar español, ¿no? Su Sí. español era el rey allá en Sí, Brasil, sí, ¿verdad? era rey allá. Entonces, yo trabajé como profesor de lengua portuguesa y Ok. cuando yo tenía 27 años, entonces yo tomé la decisión de ir al seminario y yo entonces hice la carrera de teología. Trabajé como pastor por 1 año y medio y después de eso recibí un llamado para ir al seminario a trabajar como profesor de teología. Trabajé Excelente. 15 años en nuestra universidad en el norte de Brasil, nordeste de Brasil, Nordeste. que se llama UniAN. 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 Em português, Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste. Ok, Então, ese es el nombre en portugués. Mientras yo estaba allá, yo también salí para hacer un doctorado y saqué un doctorado en Andrews en el área de Nuevo Testamento. Exacto, ahí voy a preguntarle, usted luego de trabajar varios años como pastor, como profesor, luego entonces se especializa en estudios teológicos avanzados, un doctorado en filosofía teológica, especializada en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿por qué el Nuevo Testamento? Ok, bueno, antes de que yo saliera para hacer un doctorado en el Nuevo Testamento, yo hice una maestría en ciencias de la religión. Okay. Y bueno, y durante ese tiempo yo estudié un poco sobre Pablo, la vida de Pablo, los escritos de Pablo, la teología, la retórica, el lenguaje de Pablo. Estudié un poco sobre eso. Estudios paulinos. Estudios paulinos, sí. Y entonces después yo recibí una beca para que yo fuera a Andrews para sacar un doctorado en teología. Bueno, Nuevo Testamento es porque a mí me gusta mucho el griego. ¿Le gusta mucho el griego? Sí, me gusta mucho el griego. A mí me gustan mucho los idiomas y griego es un idioma que me llama mucho la atención. Muy especial, para que nosotros podamos comprender mejor el Nuevo Testamento. Me gusta también hebreo, pero yo prefiero el griego. Griego, sí. Y el griego, el Nuevo Testamento es obviamente parte central de nuestra fe. Los libros que contienen la historia, el récord, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras. Y pienso que hay algo especial en el griego, así como usted dice, porque Jesús, nuestro Salvador, eligió nacer en una época donde ese era el idioma principal, ¿verdad que sí? Así que usted es especialista en el Nuevo Testamento, pastor, pero al mismo tiempo usted es el autor de la lección de estudio de este trimestre del 2026. Estamos desde junio, ¿verdad? Junio hasta agosto, ¿verdad que sí? Julio hasta septiembre. Julio hasta septiembre, gracias por la corrección. Las cartas paulinas. Pastor, ¿cómo se escribe un folleto de escuela sabática? Dígame, usted pide, usted dice, bueno, este año a mí me toca. ¿Es así que se hace? ¿O usted solicita, usted dice, bueno, escribí una lección, está disponible? ¿O la iglesia le solicita que usted lo escriba? ¿Cómo sucede eso? Dígame. Bueno, lo interesante es que desde niño yo tenía la costumbre de leer la lección de escuela sabática, los folletos de escuela sabática. Entonces yo tenía ganas de escribir una lección de escuela sabática, pero por supuesto yo no esperaba eso. Es algo muy grande, ¿no? Entonces yo no esperaba eso. Nosotros no pedimos, yo recibí un email. Y el email lo envió el pastor Clifford Goldstein, que es el editor oficial. Entonces me envió un email y en ese email decía, bueno, nosotros recibimos una indicación para que tú escribas una lección de escuela sabática. Wow. Y en el email decía, nosotros tenemos una lección sobre 1 y 2 Corintios. Acepta la indicación, acepta escribir una lección de escuela sabática sobre 1 y 2 Corintios. Bueno, yo quedé muy sorpreso con eso,
porque yo no esperaba. Sorprendido, ¿verdad? Sorprendido. A veces el español no viene bien, Sí, entonces... sí. Los voy a ayudar, no se preocupen, vamos a tratar de ayudarnos Claro. Entonces me quedé muy sorprendido con eso, porque no esperaba recibir una invitación para escribir una... Es un honor muy grande. Es un honor muy grande. Sí. Y también porque, por ejemplo, si yo recibiera una indicación, una invitación para escribir una lección de escuela sabática, yo esperaba que fuera sobre el libro de Apocalipsis. Sobre el libro de Apocalipsis, Sí, porque su tesis es sobre el libro de Apocalipsis. Mi tesis es sobre el libro de Apocalipsis. Yo escribí sobre los capítulos 10 a 14. 10 al 14. Escribí sobre misión en el libro de Apocalipsis. Okay. Entonces yo me imaginaba que si un día yo recibiera una invitación para escribir una lección de escuela sabática, por supuesto sería sobre Apocalipsis, pero no fue. Entonces yo recibí una invitación para escribir sobre Primera y Segunda Corintios, y me quedé muy sorprendido con eso por dos razones. Primera razón es porque, como le dije, yo no esperaba recibir una invitación para escribir sobre Primera y Segunda Corintios. Y la segunda razón, porque yo no esperaba de manera ninguna recibir una invitación para escribir una lección de escuela sabática. Pero nosotros no pedimos. Yo recibí la invitación y ellos me dijeron cuál era el tema. Entonces, cuando recibí la invitación, ya sabía que el tema sería Primera y Segunda Corintios. Pastor, una pregunta muy importante en ese mismo tenor, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia elegiría estas cartas para hacer un estudio diario por 3 meses? ¿Por qué las cartas de Corintios? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que hay de importante en estas cartas que la iglesia debe estudiar y aprender? Ok, yo creo que hay por lo menos 2 razones especiales. La primera razón es que las cartas de Pablo a los Corintios hablan mucho sobre la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y estas cartas presentan la cruz de Cristo como la respuesta para todos nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestros dilemas. Entonces son cartas muy actuales. Son cartas que no sirven solamente para la época de Pablo, sino también para nosotros hoy. Entonces la primera razón es que estas 2 cartas presentan la cruz de Cristo como la respuesta para todos nuestros desafíos. Y la segunda razón, yo creo, es que nosotros de alguna manera enfrentamos los mismos problemas que enfrentaron los hermanos de la iglesia de Corinto, los mismos problemas. Sí. Nosotros hoy también luchamos a veces con divisiones, a veces luchamos con la realidad del pecado en la iglesia. Entonces nosotros enfrentamos muy similarmente los mismos desafíos que enfrentaron los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, lo que Pablo escribió para los hermanos es muy relevante para el día de hoy. Es muy relevante para hoy y podemos aplicar a nuestra realidad hoy. Entonces yo creo que estas son 2 razones que nosotros podemos subrayar. La primera es que el mensaje de la cruz es un mensaje actual, es la respuesta para nuestros desafíos, y también los problemas que Pablo enfrentó en Corinto son problemas que nosotros también tenemos hoy. Tenemos que enfrentar hoy. Sí, tenemos que enfrentar Pastor, hoy. ahí no podemos hacer un estudio general de todas las lecciones, ¿verdad? Pues son para 3 meses. Así que tal vez alguna persona viendo este podcast, viendo esta entrevista, tal vez alguna persona que tenía alguna pregunta en particular de alguna lección, de algo que le tocó, le llamó la atención. Pero como no tenemos la oportunidad de preguntar al público, ¿verdad? En esta ocasión, hay algo que sí me gustaría que usted nos ayudara a comprender un poquito más. Toda historia, hay una metodología que los alemanes e historiadores europeos desarrollaron para estudiar las historias, es el Zeitgeist-Leben. El Zeitgeist-Leben es una frase alemana que simplemente significa contexto vital. Toda historia se desarrolla dentro de un contexto vital y debe ser estudiada dentro de ese contexto. ¿En qué contexto se escriben las cartas
Pablo escribe las cartas de Corinto, la primera y la segunda. Brevemente, por favor, ayúdanos a entender. Y si nos puede ayudar también a entender el contexto político, histórico, teológico, por favor. Claro, claro. Bueno, sí, las cartas de Pablo son cartas que nosotros en teología llamamos de cartas ocasionales. Cartas ocasionales. Hay siempre un problema que Pablo está confrontando. Entonces, cuando nosotros estudiamos las cartas de Pablo a los Corintios, para comprender lo que está pasando ahí, necesitamos ir al libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos nosotros vemos que Pablo estuvo 18 meses en la ciudad de Corinto. Él estaba viniendo de Atenas y él entonces pasó a Corinto y estuvo allá por 18 meses trabajando, predicando, presentando el mensaje de la cruz. Pero hay algo muy interesante que pasó ahí. Cuando Pablo estaba en Atenas, Pablo presentó el mensaje del Evangelio de una manera, con una estrategia un poco diferente de la manera como él trabajó en Corinto. Él presentó filosofía con filosofía, lógica con lógica, ciencia con ciencia. Y hay, por ejemplo, una cita de Elena de White que dice que Pablo estaba ahí trabajando de esta manera y salió de Atenas. Cuando él fue a Corinto, él tomó la decisión que iba a presentar el mensaje simple de la cruz. El mensaje simple del Evangelio. Entonces, él salió de Atenas, va a Corinto, está ahí por 18 meses y planta una iglesia. Después de ese tiempo... Entonces, permítame interrumpirle. Claro. Pablo Pablo planta la iglesia de Corinto. Sí, Pablo, en Corinto. Sí, Pablo planta la iglesia. Eso es muy importante para el contexto de la carta. No había una iglesia antes de que Pablo pasara por allá. Entonces, Pablo salió de Corinto y fue a Éfeso. Y cuando Pablo estaba en Éfeso, Pablo recibió la visita de algunos miembros de la iglesia, los miembros de la familia de Chloe. No me acuerdo bien cómo se dice en español, Chloe. Pero cuando una persona habla de la vida de otras personas, ¿cómo se dice? Chisme, puede ser un chisme. Un chisme. Sí. Entonces, algunos pueden decir que era una familia chismosa. Sí, pero algunos dicen que es una crítica constructiva. Sí, claro. Bueno, alguna persona puede decir que era una familia chismosa, pero no era. Ellos estaban trayendo un relatorio. Un relato de lo que estaba pasando en Corinto y dijeron a Pablo, las cosas están malas en Corinto. Tú tienes que volver a Corinto, tienes que ir allá, porque las cosas están malas. Y lo que estaba pasando en Corinto, divisiones, problemas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Bueno, hay dos cosas que ocurren cuando Pablo está en Éfeso. Los miembros de la familia de Chloe van a Éfeso para decir lo que estaba pasando en la iglesia, pero Pablo también recibe una carta de los Corintios. ¿Y cómo sabemos que Pablo recibió una carta de los Corintios? Podemos leer el texto. Está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Entonces Pablo está diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Entonces, los miembros de la familia de Chloe van a Éfeso y dicen a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia. Y hay dos cosas que ellos mencionan. La primera, divisiones. La segunda, inmoralidad sexual. Entonces, los 6 primeros capítulos de 1 Corintios son para resolver el problema de las divisiones y también el problema de la inmoralidad sexual. Pero en el capítulo 7, Pablo entonces comienza a contestar algunas preguntas que hicieron los corintios en esa carta. Entonces, prácticamente lo que está pasando por detrás de la primera carta de Pablo a los corintios son esas dos cosas. El relato de los miembros de la familia de Chloe y la carta que escribieron los corintios haciendo algunas preguntas específicas sobre cosas específicas, como por ejemplo casamiento, como por ejemplo sacrificios a los ídolos, como por ejemplo el orden del servicio de adoración, los dones espirituales y otras cosas más. Entonces, eso es lo que estaba pasando por detrás de la primera carta de Pablo a los corintios. La segunda carta, rápidamente, la segunda carta es lo siguiente. Pablo entonces envió la primera carta y él escribió una carta antes. Él envió una carta antes. Eso está muy claro cuando nosotros leemos
el capítulo 5 y versículo 9, que dice así: os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios. Versículo 9, capítulo 5. Versículo 11, pero ahora os escribo. Entonces, lo que está diciendo Pablo en el versículo 11 se refiere a 1 Corintios. Primera de Corintios. Sí, pero el versículo 9, os he escrito, es una carta antes. Nosotros no tenemos esa carta, se perdió. Okay. Entonces Pablo escribe la primera carta. Después de eso, él va a visitar la iglesia. Y cuando él va a visitar la iglesia, las cosas no están muy buenas y Pablo es un tanto duro con la iglesia. Y él menciona eso cuando nosotros vamos a segunda de Corintios capítulo 2, versículo 1. Pablo dice así: así que decidí en mí mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Él fue a visitar la iglesia y fue una visita triste. Por los problemas que había. Sí, por los problemas que había en la iglesia. Entonces Pablo promete que va a visitar la iglesia otra vez, la tercera vez. Y eso nosotros encontramos algo sobre eso en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Pero Pablo no va, como dijo, inmediatamente. Él va solo después. Pablo no va, pero escribe una carta que es conocida como la carta de la tristeza, la carta severa. La carta que se perdió. Esta carta, algunos dicen que es 1 Corintios. Que es Primera de Corintios. Sí, 1 Corintios. Otros dicen que esta carta sobrevive en fragmentos de 2 Corintios. Okay. Pero otros dicen, no, esa carta se perdió. Bueno, yo creo que esa carta se perdió porque Primera de Corintios no parece ser una carta severa, no parece. No es tan dura. No es tan dura. Y tampoco 2 Corintios parece ser esta carta, o por lo menos fragmentos, tener fragmentos de esta carta, porque las personas que dicen eso son generalmente teólogos liberales que creen que 2 Corintios es un montón de fragmentos. Son fragmentos. Pero nosotros no vemos eso en Okay. 2 Corintios. Entonces es mejor decir que esa carta se perdió. Okay. Pero entonces Pablo envía esa carta y él ahora se queda esperando las noticias de lo que se pasó con la iglesia. Él envía a Tito. Y Tito trae la noticia de que los hermanos experimentaron arrepentimiento. Entonces Pablo se queda muy contento con eso, y ahora, contento, él escribe 2 de Corintios, que es una carta de reconciliación. Una carta de reconciliación. Sí. Entonces la Primera de Corintios hace el trabajo sucio. Sí, por así decirlo. De corregir, sí, ¿verdad? por así decirlo. La que se perdió aún era más dura, más difícil, más triste, ¿verdad? Triste, porque el proceso donde hay división, reparar esa división, necesita un trabajo fuerte. Claro. Pastor, le voy a hacer una pregunta un poquito difícil. Si la primera carta de Pablo llegó, la segunda llegó y sobrevivió, y Dios inspiró esas cartas, ¿cómo se perdió esa carta? Es una buena pregunta. ¿O por qué se perdió esa carta? Bueno, Pablo también escribió una carta a la iglesia de la Odisea, y también se perdió. Es cierto. Sí, porque lo que se pasa es que no era fácil enviar manuscritos, materiales en aquella época. Era muy fácil que uno perdiera un material. Entonces nosotros no sabemos por qué se perdió, pero una cosa nosotros sabemos: el Espíritu Santo, si esta carta fuera algo muy importante para la iglesia a lo largo de los siglos, seguramente el Espíritu Santo iba a mantener esa carta. Intervenir de alguna manera. Entonces, esta carta, pastor, era importante, divinamente inspirada para resolver el problema local de Corintio, ¿verdad? Sí. Entonces, Pablo escribió esta carta severa y ella cumplió su trabajo. Ella cumplió su trabajo. Tito trae la noticia de que los hermanos leyeron la carta y experimentaron arrepentimiento, y entonces todo se quedó tranquilo después. Entonces la carta cumplió su trabajo, su misión. Es una carta que, por ejemplo, yo puedo decir que no es una carta que sería necesaria hoy. Si fuera necesaria, seguramente nosotros
íbamos a tener esa carta. Y vamos a tener esa Sí, carta. sí. Ese es un tema sumamente interesante Ujú. porque a veces las personas no saben distinguir el propósito de los libros de la Biblia Ujú. con todos los otros materiales bíblicos que se escribieron en la antigüedad, ¿verdad? El libro de Josué menciona algunos libros de las guerras de Jehová, y otros títulos, ¿verdad? Que eran libros que eran usados en la antigüedad, pero que cumplieron su función Sí. histórica, de corrección, ¿verdad? Tal vez de inspiración o de ayuda o de guía, pero no era el propósito de Dios que esas cartas estuvieran como récord para darnos una gran enseñanza hoy a nosotros. Y eso es muy importante, ¿verdad que sí? Pastor, otra pregunta. Solo Sí. una cosita yo creo que es importante. Por ejemplo, es posible que uno ahora esté pensando lo siguiente. Bueno, ¿y si por alguna razón esta carta se encuentra hoy? Si esa carta aparece. ¿Es parte del canon? La respuesta es no. ¿Por qué no? El canon está cerrado. Está Bueno, cerrado. nosotros, ¿Qué significa eso, pastor? bueno, significa que todo lo que tenemos hoy como Biblia inspirada, nosotros ya tenemos. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Bueno, necesitaríamos otro podcast para hablar sobre eso. Pero el libro de Apocalipsis apunta para el hecho de que el libro de Apocalipsis cierra el canon. Cierra el canon. Okay. No es necesario nada más. Y eso es muy importante porque uno puede pensar, bueno, si uno encuentra esta carta hoy, entonces si algún arqueólogo encuentra, no es parte del canon. El Espíritu Santo ya ha decidido que no es parte del canon. Si fuera necesario hoy, nosotros tendríamos esa carta. Acceso a ella. Si nosotros no tenemos acceso es porque el Espíritu Santo ya tomó la decisión que no es necesaria para hoy. Cumplió su trabajo, su misión en aquel momento de la historia de la iglesia. Interesante eso, pastor, interesante. Como creyentes de la Biblia, no críticos de la Biblia, sino creyentes, estudiantes de la Biblia, uno aprende, hemos aprendido bajo la guianza y la inspiración y la guía y la enseñanza de muchos de ustedes que han sacrificado su vida para estudiar de forma especializada las Escrituras, uno se da cuenta que Dios tuvo y tiene control de su palabra. Claro. O sea, aunque hombres trabajaron en el proceso, Dios mismo guiaba el proceso de cómo se conservaban los libros de la Biblia. Pastor, hay ¿puedo decir otra cosa? Que ahora me acordé. Bueno, a mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis y a veces cuando nosotros estamos hablando de otras cosas, algunos pasajes de Apocalipsis vienen prontamente a mi mente. Bueno, lo que iba a decir es que el Espíritu Santo, Él decidió lo que iba a ser parte del canon de la Biblia y también decidió lo que no iba a ser parte. Y nosotros tenemos un ejemplo claro en la Biblia sobre eso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, vamos a leer ese texto. Yo creo que es interesante. El texto dice, cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir. Eso es muy interesante. Juan escucha los 7 truenos y él iba a escribir, está diciendo. Pero el texto dice, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Interesante. Entonces Dios decide lo que hace parte y Dios decide lo que no hace parte. Entonces, otra vez, si uno hoy encuentra, no es parte de la Biblia. No es parte de la Biblia. Eso es muy importante. Eso explica, eso nos ayuda a entender por qué algunas iglesias todavía o otras denominaciones insisten en preservar libros adicionales a la Biblia estándar, normal, que utilizamos la mayoría de los protestantes, como por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene libros, ¿verdad? Los libros apócrifos, ¿verdad? Otro tipo de libros y otras denominaciones también que añaden a la Biblia, y como por ejemplo los testigos de Jehová que modifican algunos textos de la Biblia, y en el caso de los mormones también, que añaden otras historias y sustraen otras. Hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado, pastor, de no cometer esos errores con la palabra de Dios, con el texto de la palabra de Dios? Sí, entonces yo creo que nosotros podemos solamente repetir algo que es muy importante para que todos nosotros podamos comprender. Dios decidió qué es la Biblia. Dios decidió. Entonces nosotros tenemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Claro, hay una cosa muy importante también. La Biblia apunta para el hecho de que el don de profecía estaría disponible
en la iglesia de los eventos finales, en la iglesia remanente. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Cuando uno dice que es un profeta, tenemos que probar que esa persona es un profeta. Y utilizamos la Biblia para eso. Pero la Biblia, el canon, está cerrado de Génesis a Apocalipsis. Entonces, si uno viene y dice, no, hay otro libro que debería ser parte de la Biblia. No, el canon está cerrado de Génesis a Apocalipsis. Existen varias características en el libro de Apocalipsis, apuntando para el hecho de que Apocalipsis, Juan tenía la conciencia de que su libro estaba cerrando el canon. Pero ese es yo creo que es un tema muy abarcante, es un tema para otro podcast. Para cerrar esa sección ya, pienso que es importante aclarar, nosotros como adventistas, muchas personas nos acusan de utilizar Elena de White como otro canon o como adicional o igual a la Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios suprema, es la última regla de fe, la única regla de fe y práctica para nosotros. Y nosotros consideramos que el canon de la Biblia son los 66 libros que aparecen en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el canon está cerrado. Así es, pastor. Hablemos un poco, brevemente también, porque si uno se descuida el tiempo se va, de las divinidades. Siempre la Biblia es el tema principal, es la espiritualidad, el conflicto, ¿verdad? Cósmico entre el bien y el mal. En Corinto habían dioses, era una ciudad pagana, una ciudad romana, y tenían sus dioses, ¿verdad? De hecho, Pablo menciona acerca del sacrificio a los ídolos. Hablemos un poquito de eso, pastor. ¿Cuáles eran los dioses de la ciudad de Corinto? ¿Cuáles eran 2 o 3 de los más importantes y por qué? Sí, bueno, Corinto era una ciudad de mucho pluralismo religioso. Había varios templos dedicados a dioses diferentes. Había dioses griegos, dioses romanos, dioses egipcios. Entonces no sabía esa parte. Era una ciudad de mucho pluralismo religioso. Entonces ese es algo importante para comprender, por ejemplo, lo que está pasando en los capítulos 8 a 10 de 1 de Corintios, porque Pablo está hablando sobre sacrificios a dioses. Entonces había varios. Por ejemplo, había un templo dedicado a Apolo. Apolo era hijo de Leto con Zeus. ¿Se dice así en español? Zeus. Zeus. Entonces Apolo era hijo de Leto con Zeus. Había otros dioses, varios otros. Entonces, una cosa interesante que estaba pasando en Corinto es que las personas estaban viniendo del mundo pagano y tenían dificultad para comprender lo que llamamos de la Shema. Bueno, cuando nosotros vamos a 1 de Corintios capítulos 8 a 10, uno tiene que tener en mente que Pablo está construyendo un argumento sobre Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Entonces uno tiene que leer 1 de Corintios capítulos 8 a 10 con Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 en su mente. Pablo está construyendo un argumento sobre ese. ¿Y qué encontramos allá? Dios es uno. Dios es uno. Para un pagano es muy difícil de comprender eso. Interesante. Para una persona que adora varios dioses. No había problema. No había problema. Entonces, era uno más. Entonces, si yo llego, por ejemplo, pastor, es un pagano, está viniendo a la iglesia, y yo digo, no, tenemos que adorar a Jehová, el Dios de Israel. Va a decir, no hay problema. Yo ya adoro 8, 9, 10, más 1. ¡Qué bueno! Perfecto. El problema está cuando uno dice, solamente el único. Es el único. Este es el tema de la Shema. Entonces también había un problema cristológico aquí, de cristología, ¿verdad? Claro. Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que la Shema es cristocéntrica, cristológica. Por ejemplo, cuando leemos Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, un nombre. No dice los nombres. Los nombres. Es un nombre. Y no es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. No es así. Es un nombre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Shema
en el Nuevo Testamento es interpretada de una manera cristocéntrica y trinitaria. Y trinitaria. Entonces, eso es muy importante. Entonces, como yo le dije, si uno llega a un pagano y dice, hay que adorar al Dios de Israel, ok. No hay problema. No hay problema, está bien. Ya adoro 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Hay que adorar solamente. Solo a Jesús. Solo Él, solo nuestro Dios. Ahí está el problema. Entonces es por eso que el problema de la idolatría es tan fuerte en la iglesia de Corinto, porque la cultura influyó la iglesia. Y aquí está una enseñanza para nosotros hoy. Nosotros no podemos permitir que lo que es normal en la cultura sea normal en la iglesia. Porque nosotros tenemos que leer toda la cultura por las lentes del Evangelio. Por los lentes del Evangelio. De la palabra de Dios. Pero Corinto estaba enfrentando ese problema. La cultura estaba influyendo en la manera como las personas estaban viendo todo alrededor. Entonces, en la iglesia de Corinto, pastor, mucha gente adoraba a Dios, al Dios bíblico, a Jesús, lo habían aceptado, pero aún seguían adorando otros dioses. Sí, otros era un problema. Era un problema la de idolatría. Era un problema. Interesante. Y es por eso que cuando Pablo comienza a hablar sobre eso, vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 8. Pablo dice, versículo 3, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Versículo 4, por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Interesante. Entonces, uno tiene que leer 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10 a la luz de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hay solo un Dios. No puedes adorar a otros dioses. No puedes permitir que la cultura alrededor influya en la manera como nosotros adoramos a Dios. Nosotros tenemos que leer la cultura y todo alrededor basados en la palabra de Dios. Interesante. Sí, interesante. Sí. Pastor, para ir cerrando este podcast. ¿Ya? El tiempo Tan se rápido, va. sí, claro. Hay dos cosas. Me gustaría las últimas dos preguntas. La primera tiene que ver con los... déjeme invertir las preguntas. Perdón, vamos a tratar el tema de los dones, pues que quiero cerrar con la otra parte. En el tema de los dones, ¿cómo puede el Espíritu Santo de Dios habitar en una iglesia como en la de Corinto? ¿Cómo puede el Espíritu Santo darle dones a una iglesia con tantos problemas como la de Corinto? ¿Qué nos enseña eso acerca de la iglesia de hoy? Por favor, ayúdanos a comprender esto. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque cuando nosotros vamos al capítulo 12 de 1 Corintios, nosotros vemos que lo que está escribiendo Pablo en el capítulo 12 es como si fuera una respuesta a lo que está pasando en los capítulos 1 a 4. Porque en los capítulos 1 a 4 hay muchas divisiones. Pablo está hablando sobre las divisiones. Pero cuando vamos al capítulo 12, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo. La iglesia es como si fuera un cuerpo. Hay un cerebro y hay partes, hay miembros. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos que permitir que el cerebro sea de hecho el cerebro, el líder de la iglesia. Entonces, pero hay una cosa muy interesante. Me voy a leer aquí el capítulo 12, versículos 4 a 6, donde Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Hay un lenguaje de unidad aquí. Un lenguaje de unidad. En los capítulos 1 a 4 falta unidad. No hay unidad, hay divisiones. Pero aquí hay un lenguaje de unidad. Hay un lenguaje de diversidad, pero es diversidad
en la unidad. Pero una cosa interesante que uno que puede pasar por alto es el hecho de que cuando nosotros leemos los versículos 4, 5 y 6, en cada versículo una persona de la divinidad es mencionada. Está trabajando. Está sí. trabajando. Entonces, en el versículo 4, el Espíritu Santo. Versículo 5, Señor, que es Cristo. Sí. Es una palabra que Pablo está utilizando aquí para referirse a Cristo. El título para El título Jesús, para sí. Cristo. Versículo 6. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios Dios. es el que realiza todas las cosas. Entonces Dios, el Padre, es mencionado. Entonces, de una manera directa, contestando a la pregunta, ¿por qué Dios, cómo puede Dios dar los dones, el Espíritu, a una iglesia tan problemática como la iglesia de Corinto? Es la única manera de resolver los problemas de Corinto. Ahí era, Sí. eso es clave, pastor. Eso es clave, porque hay muchas personas, y mantenga la idea ahí, Sí. porque hay muchas personas que dicen, donde hay problemas, Dios no está. El Espíritu de Dios no está donde hay división. Dios está trabajando. La pregunta es, ¿cómo unimos la iglesia si el Espíritu de Dios no está, si Él no viene? Eso muestra que Dios no desiste. Dios no desiste. Dios está trabajando, el Espíritu está trabajando. Hay divisiones, Dios está trabajando en su iglesia. Para encerrar las divisiones, para parar las divisiones. Y si el Espíritu Santo no está presente, ¿cómo vamos a vencer estas cosas? No hay forma. No hay forma. Entonces, Pablo está mostrando que los dones son la respuesta de Dios a las divisiones de los capítulos 1 a 4. Interesante. Entonces, el capítulo 12 es la respuesta de Pablo a las divisiones de que él habla en los capítulos 1 a 4. Es el Espíritu Santo tiene que trabajar en la iglesia. Claro, el Espíritu Santo no puede trabajar en la vida de una persona que no le permite el trabajo del Espíritu. Pero me llega algo a la mente, pastor. Si la iglesia está dividida porque no tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene, da dones. Los dones son habilidades especiales. La gente se pone a trabajar. Entonces, eso resuelve el problema de la división. Y siempre hay, bueno, cuando nosotros estudiamos la historia del remanente en la Biblia, nosotros tenemos el remanente escatológico, el remanente del tiempo del fin, pero Dios siempre tuvo un remanente. No todos en la iglesia están haciendo eso. Claro, hay personas que están buscando al Espíritu Santo. Y los que buscan, dice Jesús, los que buscan reciben. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia de Corinto. Por supuesto, hay personas ahí que están recibiendo el poder del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando. Sin el poder del Espíritu no es posible resolver los problemas de la iglesia. Pastor, para cerrar ya de forma breve, pero es algo que yo nunca he podido entender en las cartas de Corintios como Pablo lo escribe. En la segunda carta de Corintios, todos los problemas ya Pablo los menciona en la primera carta. En la segunda carta, en el verso 1, Pablo dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. ¿Cómo Pablo llama a esta iglesia? Una iglesia donde hasta había inmoralidad sexual. ¿Cómo los llama santos? Es muy interesante porque esa no es la manera que Pablo inicia solo 2 de Corintios, sino también 1 de Corintios. Porque en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, él dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces, no es necesario que Pablo diga santificados, llamados a ser santos. Si está llamando a los hermanos de santificados, por supuesto, ellos fueron llamados a ser santos. Pablo está simplemente subrayando esta información. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que cuando Pablo está llamando a los creyentes de santos, santificados, está llamando la atención para la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Por ejemplo, encontramos algo similar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Versículo 11, capítulo 6, Pablo dice: y esto eras algunos de vosotros. ¿Eras qué cosa? Versículo 9. Fornicarios, idólatras, adúlteros,
afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Pablo menciona una lista muy grande de pecados. Muy grande. Y entonces Pablo dice, capítulo 6, versículo 11, y esto erais alguno de vosotros. En otras palabras, no son más, ustedes no son más estas cosas. ¿Qué son ustedes ahora? Pablo dice, pero ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, ustedes fueron separados de estas cosas que ustedes hacían antes. Entonces ahora vivan de acuerdo con esta nueva identidad. Wow. Yo creo que Pablo está hablando de identidad cristiana. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos cristianos. Esto no es una cosa que solo hablamos. Hay que vivir como tales. Vivir como cristianos. Hay que vivir como cristianos. Entonces, cuando Pablo está refiriéndose a los miembros de la iglesia como santificados, está acordando a estos miembros que ellos deben vivir esta nueva identidad que ellos tienen en Cristo, la identidad cristiana. Que es posible a través de la cruz. Que es posible a través de la cruz, Sí. a través del poder del Espíritu Santo, a través de la habitación de Cristo en nuestro corazón. Y pienso que eso nos da mucha esperanza, pastor, porque al mirar nuestras vidas, vemos que todos somos pecadores. Sí. Y sin la gracia de Dios no podemos mantenernos de pie. Sí. Pero qué bueno que a pesar de nosotros ser seres humanos frágiles, débiles, pecadores, cuando fallamos, aún cuando fallamos, Dios nos ve con ese amor, con Sí. ese cariño, Sí. con esa identidad de que somos sus hijos, Sí, claro. de que hemos sido apartados y de que podemos levantarnos y seguir hacia adelante. Puedo decir solo una cosita Sí, más claro que con sí. relación a eso. Pablo dice, pero ya habéis sido lavados, voz pasiva, santificados, voz pasiva, justificados, voz pasiva. ¿Qué significa eso? No somos nosotros que hacemos ese trabajo. Eso es Dios quien hace ese Dios trabajo. quien hace ese trabajo en nosotros. Y entonces es interesante sí. que la gramática está en pasado también. Está en pasado también, sí. Dios hizo ese trabajo y por supuesto está haciendo ese trabajo, continúa haciendo Amén. ese trabajo en nuestras vidas. Amén. Entonces podemos tener esperanza, porque cuando nosotros miramos a nosotros vemos que hay muchas cosas para cambiar. Pero cuando miramos a Cristo, Cristo hace el trabajo por nosotros. Amén. Y Alabados. nosotros cooperamos con Él. Amén. Cooperamos con Él en Amén. ese trabajo. Pastor, gracias por el tiempo, se va muy rápido y en realidad se necesitan otros podcasts para tratar otros temas ahí. Así que gracias por su tiempo y esperamos que Dios le bendiga de forma especial y gracias por aceptar la invitación para estar en este podcast y conversar con nosotros. Muchas gracias, fue un gusto muy grande estar aquí. Dios bendiga y bendiga a su familia. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Muchas gracias. Amén. Right.